En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremus, Deus qui corda fidelium sancti Spiritus illustratione tuquisti, da nobis in eodem Spiritu rectam sapere, et Eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, queridos hermanos, con la ejaculatoria con la que hemos concluido nuestra oración inicial, damos por sentado el tema que vamos a meditar hoy, la virtud de la esperanza. Ahora bien, ¿qué es la esperanza? Dice el Catecismo de la Iglesia que es una virtud teologal por la cual nosotros anhelamos el reino de los cielos y la vida eterna como felicidad nuestra, confiando en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios del Espíritu Santo. San Pablo diría en la carta a Tito, el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Vamos por partes. Sabemos que cuando estamos hablando de que la esperanza es una virtud, estamos hablando de que es una disposición firme y estable hacia el bien. Pero en cuanto que es teologal o teológica, como diría alguno, estamos diciendo que Dios la ha infundido en nuestra alma el día del bautismo. Y por esta virtud yo comienzo a gozar en esperanza de aquello que me ha sido prometido al final del camino. La gloria eterna, la felicidad eterna, la bienaventuranza, el gozo con Dios en medio de los ángeles y los santos. El objeto primario de la esperanza, por tanto, es el reino de los cielos. Pero tiene también objetos secundarios. ¿Cuáles? Todos aquellos bienes terrenos en cuanto que nos ayuden a alcanzar los del cielo. La virtud de la esperanza responde al anhelo de felicidad del hombre. Por naturaleza, todo ser humano vive buscando la felicidad. Y vemos a veces como ante las dificultades del día a día, grandes o pequeñas, el hombre busca muchas veces la paz, el sosiego, un consuelo. En medio de los sufrimientos que sufre a causa del pecado y sus consecuencias, él descubre también una profunda insatisfacción. E incluso cuando está haciendo todas las cosas bien, descubre en sí mismo que realmente lo que le llena es la certeza, la seguridad de que hay otro modo de vivir mucho mejor. Cristo responde al hombre brindándole sus auxilios divinos, iluminando su camino con su palabra y concediéndole sus gracias por la oración y los sacramentos, de tal modo que fortalecido se lance con mayor ahínco en la conquista de la tierra prometida, que también nosotros los cristianos vamos rumbo a una tierra prometida, que no es una nación terrena, sino el cielo, que es con mucho lo mejor. Pero aquella confianza en que esa palabra no fallará proviene de la esperanza, pues sabe que su anhelo un día llegará a convertirse en realidad concreta. En este punto fe y esperanza se entretocan, pues lo que la fe cree, la esperanza lo anhela. Por la virtud de la esperanza, todas las actividades del hombre se dice que son purificadas en su intención, pues por ella buscamos ordenar todo hacia el reino de los cielos. Quien sabe que forma parte de la iglesia peregrina, sabe que se encuentra en camino, y en este movimiento ningún paso se da de modo indiferente. Cada acción debe ser sopesada en vistas al fin último hacia el cual tendemos. Es decir, que por la esperanza nosotros relativizamos todo en vistas al cielo. Es vivir preguntándonos, ¿quid ad eternitatem? ¿De qué aprovecha esto para la vida eterna? Podría ser ciertamente que con el correr del día a día
en medio de nuestros trabajos, de hora en hora y de minuto en minuto, uno pudiera decir que yo no siempre puedo tener presente que voy camino hacia el cielo. No siempre puedo tener en acto, se dice, la intención del cielo. Pero basta, queridos hermanos, con que al inicio del día nosotros, en nuestra oración, sí lo tengamos presente. De esa manera, aquella intención que no siempre puede ser actual, se convierte en una intención virtual, es decir, que se encontrará subyacente a todas nuestras acciones y cambiará la cualidad de todas nuestras obras, las elevará. Y ciertamente, solo se perderá si nosotros cometemos un pecado mortal y nos alejamos, nos apartamos, nos cerramos a la gracia del amor de Dios. La esperanza cristiana también produce abundantes frutos en nuestra vida. Nos protege del desaliento, nos sostiene contra el desfallecimiento, dilata nuestro corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. La esperanza cristiana nos reanima y nos lleva a contemplar nuestra historia como historia de salvación. Ella purifica nuestra memoria de aquellos factores que en muchas ocasiones nos llevan a la melancolía y tristeza. Por definición, la memoria que es de la facultad del alma que retiene las especies inteligibles, es decir, donde se almacenan los recuerdos. Todo cuanto conocemos de alguna manera queda registrado ahí. Y nosotros, al recordar los beneficios que hemos recibido de Dios y honrar a Dios por ellos en acción de gracias, y al recordar las promesas hechas hacia el futuro que se encuentran en el Evangelio, nosotros ciertamente vamos haciendo actos de esperanza, tal como lo hacía el antiguo pueblo de Israel. El pueblo de Israel, se dice, tenía una memoria deuteronómica, es decir, vivía constantemente recordando los acontecimientos a través de los cuales el Señor lo liberó de la esclavitud de Egipto. Y cuando se acercaba la tristeza, la desolación, el hacer memoria de aquellos hechos le servía y le reanimaba en su peregrinaje hacia la tierra prometida. De igual manera nosotros, al hacer memoria de las bendiciones que hemos recibido, al recordar las promesas de Jesús en el Evangelio, nosotros también nos sentimos reanimados, porque sabemos que aquel que cumplió su palabra en el pasado, la va a cumplir también en el futuro. Dios es fiel, y este es un gran don que se nos ha dado, la esperanza. Por tanto, hemos de cuidarlo, tanto más que a nosotros no se nos ha prometido un reino terreno como Israel, sino el reino de los cielos, la bienaventuranza eterna, la comunión plena en el amor con la Santísima Trinidad, el gozo eterno en la presencia de Dios junto a los ángeles y santos, el llegar a estar junto a aquel que le ha dado sentido a nuestras vidas, el estar con nuestro amado, en estar con aquel que me amó primero, en estar con aquel que me amó y se entregó a la muerte por mí, como diría San Pablo en la carta a los Gálatas. Nosotros necesitamos tener esperanzas más grandes o más pequeñas, que día a día nos mantengan en el camino. Y lo vemos claramente, por ejemplo, una persona al final de una dura jornada de trabajo espera volver a su casa y encontrar una cena caliente, un lugar de reposo. Los niños saliendo de la escuela anhelan llegar a casa para divertirse, jugar, descansar. Incluso podemos hablar de esperanzas mucho mayores, como aquella persona que se dirige al extranjero en busca de oportunidades de trabajo y luego de muchos años anhela regresar a su casa y disfrutar del fruto de la labor que realizó con tanto sacrificio. Pero todas esas esperanzas, pequeñas o grandes, se alimentan de la gran esperanza que es el anhelo del cielo, porque solo cuando tenemos a Dios como nuestro fin último, las cosas realmente pueden gozarse en plenitud. Dios es el fundamento de nuestra esperanza, pero no cualquier Dios, sino el Dios que tiene rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo,
a cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto. Su reino no es un reino imaginario, sino que está presente allí donde Él es amado y donde su amor nos alcanza. Solo su amor nos da la posibilidad de perseverar día a día con toda sobriedad, sin perder el impulso de la esperanza, en un mundo que por su naturaleza es imperfecto. Y al mismo tiempo su amor es para nosotros la garantía de que existe aquello que solo llegamos a intuir vagamente y que sin embargo esperamos en lo más íntimo de nuestro ser, la vida que es realmente vida. Son palabras que están recogidas en la Spes Salvi, una carta encíclica que el Papa Benedicto XVI elaboró en algún momento, que nos habla sobre la esperanza cristiana. Pocas palabras, queridos hermanos. Nosotros tenemos el fundamento de nuestra esperanza en Cristo Jesús. El fundamento de nuestra esperanza está en contemplarlo a Él justo en estos días, resucitado. ¿Por qué? Porque Él lo estamos viendo tal cual es. Y ahí Él nos está presentando lo que Él ha pensado para nosotros. Contemplar su cuerpo glorioso, contemplar la vida eterna en el resucitado, te debe llevar a recordar que aunque no sabemos cómo o en qué condiciones se concluirá la promesa del cielo y de la resurrección futura, lo que sí sabemos es que sucederá, porque ya comenzó en Jesús. Jesús es el primogénito de entre todos los hombres. Nosotros vamos en camino hacia aquello que Él es. Por tanto, al contemplarlo, recuerda, no ha sido creado para la mediocridad, no ha sido creado para la muerte, no ha sido creado para vivir miserable. Ha sido creado para gozar eternamente de la gloria del cielo. Y en vistas a esto, cualquier sufrimiento que podamos experimentar en esta vida es algo efímero y pasajero. Lo que realmente importa es hacia dónde vamos. Grande es el don. Y por ello la Iglesia también nos previene de los pecados en los que uno puede caer y que nos alejan de la esperanza. En primer lugar, la desesperación, es decir, creer que Dios no me puede salvar. Y esto es una consecuencia muchas veces de que al contemplar ciertamente que para llegar al cielo hemos de combatir el buen combate de la fe, hemos de conquistar la tierra prometida con los auxilios de la gracia de Dios, nos desanimamos al ver que es una tarea ardua, ¿sí? Que es una tarea que implicará trabajo, ¿sí? Que muchas veces el disponernos a la acción de la gracia de Dios y colaborar con el concurso de nuestra libertad implica un morir a mí mismo, ¿sí? Y hay quienes en esto se entristecen y dicen, no, eso requiere trabajo, ¿para qué? Mejor no, yo no quiero ser santo. Es la tristeza la que lleva al asidio o pereza espiritual de aquel que no se quiere lanzar por aquello que realmente vale la pena, los bienes del cielo. Otra manera de caer en la desesperanza, ¿cuál es? Se dice el poner la mirada en los bienes terrenos. Quien se vive fijando solo en los bienes de la tierra, muchas veces pierde la vista de los del cielo. Y en este sentido, la lujuria es un vicio que nos lleva a la desesperanza, porque seduce de tal manera la sensibilidad del hombre, atrapándola en las tentaciones y en los vicios de la carne, que muchas veces se olvida de que todo aquello es vacío y nada, muchas veces pobredumbre, cuando se inserta en ese desorden de vida inmoral y se le olvida al hombre que ha sido creado para algo mucho más grande que todo eso. Pero también hay otra manera de pecar contra la esperanza y es a través de la presunción. La presunción de decir que yo me conquisto la salvación a mí mismo. O la presunción de decir que Dios a mí no me tiene que castigar. Al contrario, Él me debe. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado nosotros con personas que dicen, la Iglesia debería hacer esto por mí,
me debe tanto. Yo no sé por qué me piden hacer o colaborar en esta cosa en la parroquia, si más me debe a mí. Y a veces pensamos que el servicio a Dios es algo que a mí se me da como un pago. O mejor dicho, reformulo, es algo por lo que a mí se me debe un pago. No. Servir a Dios no es lo mínimo que yo debería hacer, después de todo lo bueno que Él ha hecho por mí. Nos vivimos diciendo, a mí se me debe esto y lo otro. Pero si de Dios todo se recibe y nada se merece, se dice popularmente. Todo es gracia. Por ello nosotros hemos de mantener algunos medios para trabajar esta virtud. El primero de todos es, como es una virtud teologal y viene de Dios, a Dios hay que pedir que nos la aumente. Señor, ayúdame a crecer en esperanza, que cada vez anhele más el cielo. Señor, ayúdame a poner mi mirada en los bienes del cielo. En segundo lugar, considerar las palabras de Jesús en el Evangelio, Juan 15:15. Sin mí nada pueden hacer. El sarmiento tiene que estar unido a la vid. O contemplar, por otro lado, las palabras que San Pablo dice en la carta a los Filipenses. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. La salvación se ofrece a todos los hombres, pues Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si tropezamos, incluso si llegamos a caer, clamemos al Señor, como Pedro, Señor, sálvame. Lloremos nuestro pecado como lo hizo cuando lo negó. Volvámonos hacia Él, pongamos nuestra mirada en Él, como dice aquel salmo. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Busquemos su gracia y su bondad en el sacramento de la reconciliación frecuentemente, recordando las palabras del Papa Francisco cuando inició su pontificado. Dios no se cansa de perdonarnos, y así con firmes propósitos de enmienda entremos en la conversión del corazón. Hagamos de aquella caída una ocasión de virtud. Anhelemos con cada vez más fuerza los bienes del cielo. Contemplemos cómo los placeres, la búsqueda malsana de honores, aplausos y respetos humanos, todos son efímeros. Como decía Santa Teresa, todo se pasa, Dios no se muda. Las cosas de este mundo solo valen la pena en cuanto nos ayudan a granjearnos los gozos eternos del cielo. Recordemos aquella experiencia de San Francisco de Borja, que al contemplar cómo una personalidad muy importante para la cual él trabajaba había fallecido, y ver que aquella figura grande en este mundo era simplemente un cadáver, como él en aquel momento experimentó la gracia de Dios y se sintió movido a abandonar el mundo y entregarse a la vida religiosa diciendo: no voy a servir más un Señor que se me pueda morir. Es decir, todas estas cosas, queridos hermanos, son nada, son poca cosa. Y hay quien dirá: pero Padre, ¿es poca cosa el amor de mi familia? Padre, ¿es poca cosa contemplar el amor de mi madre en la iglesia, de mis amigos? ¿Es poca cosa contemplar las maravillas de la creación? ¿Es poca cosa el experimentar los consuelos divinos de Dios en la oración? Querido hermano, no. En sí, podríamos decir, solo vale la pena cuando tiene como fondo el cielo. ¿Por qué? Porque estas cosas, por buenas que te puedan parecer, querido hermano, son solo el preámbulo de lo que está por venir, una probadita, diríamos. Si acaso son como el maná del que se alimentaba el pueblo de Israel en el desierto, pero realmente el banquete eterno está preparado en las moradas del cielo. Así, conforme vamos progresando, iremos perdiendo la angustia por el día de mañana, confiando en la providencia de Dios, en el orden natural,
Dice el Señor en el Sermón de la Montaña: miren los lirios del campo, ellos no tejen ni hilan, pero Salomón no se vistió como ellos, en el esplendor de su reinado. O incluso en el orden sobrenatural, Dios nos da gracias tan abundantes y nos da gracia sobre gracia, para que nosotros podamos acercarnos a Él cada vez más de día en día. Nuestra oración se irá simplificando, descubriremos en el Padre Nuestro, por ejemplo, el tesoro grande de las palabras de un hijo a su padre, y comenzaremos a contemplar la vida con otras categorías. Ya la oración más grande no será aquella más elaborada, que hay que hacer tal dinámica, que hay que hacer tal cosa, que hay que quemar tal papelito, que hay que hacer todos estos arreglos. La oración más hermosa es aquella que es más sencilla, aquella muchas veces que se hace en el silencio, aquella que muchas veces se hace con un corazón grande y entregado, como la de aquella abuelita, que no ha preparado grandes dinámicas, quizás no ha preparado o ya no puede hacer grandes altares como los que hacía una vez cuando preparaba la Semana Santa, ¿no? Quizás a sus 95 años, desgranando cuentas de un rosario entre Padres Nuestros y Aves Marías, esta persona se une más profundamente al Señor. A veces estas personas ya no ven, ya no escuchan, y van a decir: Padre, yo a veces me quedo como ida, dicen. Yo rezo, Padre, mi rosario todos los días, Padre. Yo ahí busco hacer la voluntad de Dios, encomendándome estos últimos años. Y en esa sencillez de corazón, estas personas se van construyendo ciertamente tesoros en el cielo. ¿Y en qué sentido también hablamos de la oración simplificada? Quizás un ejemplo nos servirá. Dicen que Santa Teresita, cuando ya estaba a punto de morir, se maravillaba en contemplar el Padre Nuestro, y que no llegaba a decir ni siquiera Padre Nuestro, sino que se maravillaba solo en decir: Padre. Considera, querido hermano, qué grandeza se esconde detrás de que los hombres podamos llamar a Dios Padre. Nadie podrá detener a un alma que se lanza con confianza en las manos de Dios. Busca seguir adelante a toda costa, por tal de estar junto a aquel que lo llama aquella vida íntima. Le tiende su mano divina con la garantía absoluta de su omnipotencia, misericordia y fidelidad a sus promesas. A estas personas que se lanzan por vivir la virtud de la esperanza, el mundo, el demonio y la carne les lanzarán ciertamente una guerra sin cuartel. Pero, como dice el profeta Isaías, a los que confían en el Señor, ven sus fuerzas renovadas y echan alas como de águila y vuelan velozmente sin cansarse y corren sin fatigarse. Con razón San Juan de la Cruz decía que con la librea verde de la esperanza se agrada tanto al amado del alma, que es verdad decir que tanto alcanza de él cuanto de él espera. El alma que, a pesar de todas las contrariedades y obstáculos, siga animosamente su camino con toda su confianza puesta en Dios, llegará sin duda alguna a las cumbres de la perfección. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Spe Salvi, que ya habíamos citado anteriormente, también nos habla de otro lugar donde ejercitamos la virtud, y es aquel que todavía no ha llegado, el juicio final. Ciertamente alguno era: Padre, pero ¿cómo es que el juicio final también me ayuda a meditar en la virtud de la esperanza? ¿Qué tiene que ver ese acontecimiento de la segunda venida de nuestro Señor con que yo viva en esperanza? Dirá el Papa: el juicio de Dios es esperanza, tanto porque es justicia, porque es gracia. Si fuera solamente gracia, se convierte en irrelevante todo lo que es terrenal. Dios seguiría debiéndonos aún la respuesta a la pregunta sobre la justicia: ¿por qué Dios ha permitido todo esto en el mundo? Una pregunta decisiva para nosotros ante la historia y ante Dios mismo. Si fuera pura justicia, podría ser al final solo un motivo de temor para todos nosotros.
La encarnación de Dios en Cristo ha unido juicio y gracia de tal modo que la justicia se establece con firmeza. Todos nosotros esperamos nuestra salvación con temor y temblor, diría San Pablo en la carta a los Filipenses. No obstante, la gracia nos permite a todos esperar y encaminarnos llenos de confianza al encuentro con el juez que conocemos como nuestro abogado, el Paráclitos. En pocas palabras, meditar en la segunda venida de Jesús también nos llena de esperanza. En primer lugar, respecto al juicio, porque aquel día se nos revelará cómo en el orden de Dios todo fue previsto para el bien de los que ama. Incluso aquellas situaciones que en el momento parecieron injustas, ese día quedarán aclaradas. Ahí no habrá cabos sueltos y se conocerá realmente la bondad que animaba el corazón de tantos hombres que pasaron desapercibidos ante los ojos del mundo. El cura de Ars solía decir: solo en aquel día se conocerá el bien que se hizo en un confesionario. Pero también meditar en la segunda venida del Señor en el juicio final nos hace recordar su misericordia. ¿Por qué? Porque aquel día contemplaremos, queridos hermanos, cómo el Señor no nos castiga como merecerían nuestros crímenes y pecados, y cómo nos recompensan más de los que merecemos. Ese día se verá cómo Dios nos dejó ganar en generosidad. Y concluyo con una anécdota preciosa que contaba una vez Monseñor Guido Marini en un retiro espiritual al clero de una diócesis. Él contaba la anécdota de una ancianita, ya al final de su vida, cuando ya muy débil ella sentía que llegaba la hora de morir, le dijo a sus nietos: por favor, les pido un último deseo. Abuelita, sí, díganos, ¿cuál es su último deseo? ¿Qué desea, abuelita? Pídalo, veremos cómo logramos que se haga. Y ella les dijo: quiero que cuando me coloquen en el ataúd pongan una cucharita en mi mano. Se quedaron estupefactos. ¿Qué está pidiendo la señora? ¿Será que ya está desvariando? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué pide esto? Abuelita, ¿y por qué nos pides esto? ¿Por qué quieres una cucharita?, le preguntaron. Entonces ella comenzó a contar. Desde mi juventud, dice, desde que era una niña muy pequeña, decía la anciana, cuando me invitaban a las fiestas, yo siempre miraba cómo encima del plato colocaban una cucharita. Era la cucharita del postre. Y ella ansiaba llegar a comer el dulce, llegar a comer aquello que era tan sabroso. Y así, cuando le tocaba comerse aquello que a ella no le agradaba, se animaba porque decía: lo mejor está por venir. Si me como esto, aquello vendrá también. Y así también, cuando le daban algo que le gustaba en la comida, se sentía más animada. ¡Qué bueno está esto! Pero todavía lo mejor está por venir. Y entonces, ella diría a sus nietos: cuando yo muera, quiero que ustedes recuerden que lo mejor todavía está por venir. Es precioso, ¿no? En este cuento, en esta anécdota, ciertamente se reconoce hacia dónde debería llevarnos la esperanza, a contemplar incluso ese momento que para muchos es considerado como trágico, como un momento del cual no se debe de hablar, el momento de la muerte, como un momento de gozo. Porque la esperanza, queridos hermanos, nos ayuda a recordar que lo más importante no será ese instante de la vida, esa transición, ese atravesar por una puerta. Lo importante es lo que está al otro lado, quién te espera al otro lado. La esperanza al final, queridos hermanos, nos alienta a recordar que nosotros en este mundo no estamos en las manos de los hombres, sino en las manos de Dios. La esperanza te lleva a recordar que lo que realmente vale la pena es haber vivido una vida que me ayudó a acercarme más a aquel que me amó primero.
La esperanza cristiana, queridos hermanos, en el fondo es encontrarnos desde ya en aquel gozo de la vida eterna que el resucitado inauguró. ¿Quieres encontrarte con Él? ¿Quieres caminar hacia los brazos de aquel que te amó y se entregó a la muerte por ti? Contémplalo, querido hermano, porque nada de lo que podamos sufrir y nada de lo que podamos gozar en esta vida se compara a lo que nos espera cuando lleguemos a la presencia de Jesús y podamos abrazarnos en un abrazo tierno, suave y dulce, así como cuando San Juan se recostó en su pecho. Entonces también nosotros encontraremos nuestro reposo en el corazón ardiente de aquel amor que murió y resucitó para que yo también tuviera vida. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.